Muy buenos días, el tema de hoy es el pecado. Vamos al libro de Salmos, capítulo 51, del 1 al 4. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El pecado. Acá el salmista nos habla de un tiempo de angustia, de dolor y de aflicción porque había pecado. Era cuando el tiempo del rey David, cuando él había pecado con Betsabé. Como aún él se creía digno delante del Señor, y hay personas que se creen dignas delante del Señor, creyendo que porque tuvieron un pecado o han estado en pecado y no han confrontado ese pecado, o porque ya le dijeron al Señor: Señor, perdóname por este pecado, pero nunca se han confesado ante sus autoridades espirituales y creen que está bien, pero aún el enemigo los acosa, los lleva al orgullo, al agobio, a la inmoralidad, a pensamientos de derrota y de fracaso. Eso sucedía con el rey David. Pero como el Señor le manda al profeta Natán y lo confronta con el pecado. Y cuando lo confronta, él mismo dice: contra ti he pecado. Porque vino un dolor y una aflicción a su espíritu. Y es porque él no había entendido que había pecado y que ese pecado estaba delante de él y era un argumento en contra. Pero cuando el profeta Natán viene y lo confronta, él automáticamente se da cuenta que sí había cometido un pecado y que había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Hay personas que viven en pecados, y pecados ocultos, pecados que están subyugados. Hay personas que han hecho algún pecado y bueno, mi esposa nunca se dará cuenta, mi esposo nunca se dará cuenta, mi hijo o mi hija no se darán cuenta, pero el Señor lo sabe todo. Y en algún momento, si esa persona no se arrepiente de todo corazón, el enemigo lo hará caer en vergüenza. Y acá el salmista nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Había realmente un corazón arrepentido en David. Había un corazón adolorido por haberle fallado al Señor. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque él se creía impuro, sucio delante del Señor, y como le dice: borra mis rebeliones. ¿Por qué? Porque había cometido muchas faltas delante del Señor. Aun cuando puso como carne de cañón al esposo de Betsabé para deshacerse de él y poder quedar libre y poderla tomar como esposa a Betsabé. Pero como el Señor viene y lo lleva a arrepentirse de todo corazón al rey David, y lo lleva a que tenga un corazón contrito y humillado delante del Señor. Dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. O sea, no se creía digno, se creía sucio delante del Señor, impuro delante de Dios por las cosas que había hecho y había mandado hacer. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo creo que esa es la oración más honesta y transparente que pudo haber hecho el rey David delante del Señor. Arrepentirse de todo corazón, porque después de que él hizo esta oración, escribió este salmo, nunca más volvió a ser el mismo. Fue un hombre completamente transformado, porque la palabra de Dios dice que él se convirtió en amigo de Dios, en el mejor amigo de Dios. Como él consultaba con el Señor y el Señor le respondía. Por eso, si usted mira en la palabra, la mayor parte de los salmos fueron escritos por el rey David. Unos en luchas, unos en guerras, otros en victorias, otros en aflicción, otros en zozobra, otros cuando estaba aún se escondía de sus enemigos, otros cuando se escondía del rey Saúl, cuando lo buscaba para matarlo, cuando estaba en la cueva de Odulam y estaba en esa cueva y aún le llegaron los más oprimidos, los afligidos, los abandonados, los endeudados, pero como el Señor lo llevó a que esas que le llegaron ahí donde él estaba, levantó un gran ejército. Y como a través de los salmos escribe y relata cosas que él vivió, así como en este salmo.
porque dice, yo reconozco, debemos reconocer delante del Señor nuestra inmoralidad, nuestra ineficiencia, nuestra ingenuidad, nuestra incredulidad, nuestra inmoralidad, nuestros pecados, nuestra debilidad, nuestras fortalezas, aún nuestro orgullo, aún nuestra altivez, aún nuestras maquinaciones, aún nuestras manipulaciones, aún nuestras palabras, aún nuestras soez, toda arrogancia, toda prepotencia, todo debemos reconocerlo delante del Señor, porque muchas veces hacemos una oración liviana, una oración por encima de lo que estamos realmente viviendo y no expresamos delante del Señor, nos rendimos nuestro corazón y expresamos todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos hecho delante del Señor, pero también arrepentirnos de todo corazón. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando el profeta Natán lo confrontó, se dio cuenta que su pecado estaba delante de él, porque él nunca imaginó que Dios enviaría un profeta a confrontarlo a él. Él pensó que eso ya estaba borrado y que eso ya había quedado en el pasado, que eso ya no tenía ningún inconveniente, ningún problema. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido pecados, tanto de palabras, de acciones, de hechos, de cosas que hemos hecho y creemos que con una oración simple ya estamos libres, pero ese tormento, esa zozobra, esa incertidumbre, esa duda que el enemigo viene y mete en la mente, en el corazón de la persona, con una amargura, con resentimiento, y es precisamente ¿por qué? Porque realmente no se ha arrepentido de todo corazón por cosas que ha hablado, que ha dicho, que ha hecho a otras personas, aún consigo mismo. No había un arrepentimiento genuino. En este salmo encontramos un arrepentimiento genuino del rey David. Que usted tenga el tiempo y el momento de poderlo leer todo el Salmo 51 y encontrará cómo él se expresa y cómo abre su corazón delante del Señor y le dice todo lo que él está viviendo y lo que está pasando. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando fue confrontado, él reconoció que había pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Y él pecó contra el Señor, pero aún así se arrepintió de todo corazón. Porque hay personas que viven en amargura y resentimiento, pero yo ya perdoné, yo ya pasé eso, pero viven, es una zozobra, una incertidumbre, porque realmente no han perdonado, no ha habido un perdón genuino, no ha habido un arrepentimiento genuino, y ahí es como un remordimiento, que se acuerdan, pero ya perdoné, pero es que lo que me hizo, sí, yo ya perdoné a esa persona, pero es que donde me la encuentre, y es que yo ya perdoné a esta persona, pero es que donde me vuelve a hablar. O sea, es un remordimiento que todo el tiempo lo lleva con esa amargura, ese resentimiento y ese dolor. Dice, contra ti solo he pecado. Aún así, él reconoce que primeramente ha pecado contra el Señor, porque solo contra ti he pecado, oh Padre. Solo contra ti he hecho lo malo delante de ti. Dice, solo contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque el Señor, Él ve lo que usted hace, aún en su intimidad, aún en su lugar secreto, aún donde el hombre no lo pueda ver, pero el Señor sí lo ve. Y él creía que el Señor no se había dado cuenta o no lo había visto, o seguramente el Señor estaba ocupado y no sabía lo que él estaba haciendo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. O sea, aún así él no era reconocido justo delante del Señor, porque él, a medida que la palabra del Señor le hablaba, no era digno delante del Señor. Y teniendo por puro en tu juicio, aún en el juicio él se creía puro delante del Señor, pero no cuando él va y mira todo lo que le dijo el profeta Natán. Él se siente sucio y miserable delante del Señor y entra en un tiempo de arrepentimiento y dolor. Mi estimado amigo, este es el tiempo de que realmente en usted haya un arrepentimiento genuino. Pero ese arrepentimiento es borrón y cuenta nueva. Que usted se arrepienta de todo corazón y deje todo su pasado atrás, pero que le pida perdón al Señor. Y aún así, si usted le hizo daño a alguna persona, que el Señor, si lo lleva a pedirle perdón, lo haga de todo corazón, no esperando una respuesta de esa persona, sino una respuesta de Dios. Y le aseguro que el Señor le hará la victoria en todo y lo llevará a lo nuevo, a lo glorioso, a lo majestuoso, a lo poderoso que Él ya tiene preparado para usted. Solamente tome la determinación y el mismo Señor lo respaldará como respaldó al rey David. En el nombre de Jesús. Amén y amén.